estaba dentro de la Unión Europea, ¿no es cierto? O todavía continuaba con algún tipo de actividad en relación a la Unión Europea, de manera tal que los productos iban a la Unión Europea. Como veíamos antes, lo que exportaba era productos pesqueros, es decir, lana y carne ovina, y ahí ven algunas cifras y algunas proporciones, ¿no es cierto? Y el turismo, como yo les decía, creció en una forma notable, ¿no es cierto? De manera tal que la última etapa del 19-20, que fue la etapa de los cruceros, con posterioridad, ustedes saben que se suspendieron los cruceros, 73.000 personas en la temporada, así que se imaginan ustedes lo que produce eso. Como una anécdota, ellos mismos se asombran, porque dice que ya hay choques en las esquinas, porque cada familia tiene más de un vehículo, entonces antes no habían ni semáforo, no necesitaban, pero ahora ya se chocan los coches en las esquinas. Bueno, vamos entonces a la pesca. El sistema de pesca que tienen allí, o de control de pesca, está sometido a un sistema de cuotas que son transferibles y están utilizadas o explotadas por empresas de las islas, o también socios extranjeros. Ustedes saben que y también españoles, ¿no es cierto? Los españoles no son muy inocentes en este sentido, son grandes buques de pesca a distancia. Y ahí tienen ustedes las especies que se pescan especialmente: el calamar, el olivo y la merluza negra, según nuestra Cancillería. La merluza negra es muy apetecida porque se trata de un pescado, o un pez, mejor dicho, pescado, en aguas más profundas y aguas frías. Son casi diríamos prioritarias del Atlántico Sur. De manera que es muy buscado este recurso. Esto significó entonces que se ha movilizado de otra forma la economía de la región, como es el transporte y el almacenamiento, y otros servicios que rodean a este tipo de actividades, pero no es que la economía haya cambiado demasiado, porque en definitiva todo lo que se consume dentro de las islas sigue proviniendo de afuera. Es decir, la propia geografía no le permite a las islas, ¿no es cierto?, tener una producción propia. Inclusive ellos mismos comentan que han tenido intentos de producción de vacunas, por ejemplo, de vacas para la producción de carne y de leche, y ha sido un fracaso, ¿no es cierto? De manera tal que esa geografía que veíamos con los ríos de piedra y la turba y demás, no los permite avanzar en otro sentido. Bueno, ahí ven ustedes cómo por ingreso de derecho de licencia de pesca, bueno, tienen esos montos, se imaginan ustedes, en cada año. Bueno, aquí yo había hecho alguna especie de síntesis de estos acuerdos de Madrid que van a desarrollar posteriormente, sobre todo Leopoldo, de manera tal que no me voy a detener demasiado en esto. Que parte de la base del famoso paraguas de la soberanía. Si ustedes se fijan por la fecha, estamos hablando de los acuerdos que implicaron ya la reanudación de las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña después de la Guerra de Malvinas, y sobre todo había que resolver algo, como mencionamos allí en el segundo punto, el tema de las reclamaciones con motivo de la guerra, y bueno, y asumir la solución pacífica de la controversia. Es decir, que es lo que estamos buscando y seguimos buscando, ¿no es cierto? De manera tal entonces que no voy a entrar mucho en estos detalles,
Pero estos acuerdos dejaron o intentaron dejar a salvo que cualquier acuerdo que se llevara adelante en este caso, o después de estas medidas, estos acuerdos que se celebraron, no implicaban la renuncia ni cambio en la posición de ninguna de las partes. Y esto seguramente lo va a desarrollar posteriormente Leopoldo, el tema de la expresión espacios marítimos circundantes, que es una de las cuestiones que está siendo discutida en estos momentos. Es una expresión que está siendo discutida sobre todo desde el punto de vista argentino, y sobre todo porque en cuanto a la protección de los recursos, es decir, recurso pesquero, y la vinculación que va seguramente a tocar posteriormente Pilar con el sistema antártico, vamos a ver que algunas de las normas que surgen como consecuencia del sistema antártico, se habla también de especies dependientes. Esto ya lo he tocado yo en otros trabajos, como el tema de la bioprospección y demás, ¿no es cierto? De manera tal que hablar de espacios marítimos circundantes puede plantear un problema, porque no se trata de una vinculación solamente física, diríamos así, sino que hay especies que dependen de esos espacios marítimos, sean especies migratorias o sean propias de ese lugar. Bueno, pasamos entonces, siguiendo entonces con los acuerdos también muy rápidamente. Estos acuerdos marcaron un comienzo del trabajo en forma conjunta, que es lo que se discute, ¿no es cierto?, que ha sido también alguna forma de ceder ante los británicos y demás. Bueno, eso lo discutirán los que trabajan ese tema actualmente, que están... hay varios autores, por ejemplo, Lerena, que ha trabajado mucho sobre este tema y es un gran conocedor sobre este tema. Discute esta cuestión acerca de si no se ha cedido demasiado en este sentido. Se estableció el grupo de trabajo sobre asuntos del Atlántico Sur, ¿no es cierto? Y allí aparece la cooperación en el ámbito civil, militar, económico, social y demás, tratando básicamente de dejar a salvo, por supuesto, la cuestión de soberanía, el paraguas de la soberanía, pero también resolviendo la cuestión o tratando de mantener a salvo la cuestión militar y sobre todo la cuestión de la protección de los recursos, sobre todo los recursos pesqueros, ¿no es cierto?, que es lo más importante o lo más tangible, porque es lo que se puede depredar, diríamos así, más rápidamente. En 2016 se celebró el acuerdo Forador y Duncan, que causó un escándalo, porque dijeron que, bueno, que nuestro embajador no estaba en buenas condiciones mentales en ese momento, ¿no es cierto? Bueno, donde en la parte, porque tiene varios capítulos, diríamos así, varios apartados, se acordó adoptar las medidas apropiadas para renovar todos los obstáculos que eliminan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas. Esta expresión, crecimiento económico y desarrollo sustentable, a mi modo de ver, de las Islas Malvinas, es yo diría que es un nuevo giro que le está dando Gran Bretaña a la cuestión de las Malvinas, porque como tratándose de un territorio bajo colonialismo, como lo escuchamos en las anteriores conferencias, una de sus obligaciones es justamente avanzar y producir o promover el crecimiento económico y el desarrollo del territorio bajo su dominación. Entonces, lo acercaría más al tema de los derechos humanos y demás del territorio bajo su dominio. Entonces, para mi modo de ver, es un giro que está dando para ese lado, me parece por lo menos. Y bueno, y además parte enfatizaron los beneficios de la cooperación, etcétera, etcétera, que sería, bueno, otro de los temas que están siempre en danza es el tema de las comunicaciones, ¿no es cierto?, sobre todo el tema de la aeronavegación, ¿no es cierto?, la posibilidad de vuelos y demás,
y vamos a ver enseguida otras cuestiones como son el tema de los hidrocarburos. Bueno, entre los años 18 y 19 se retomaron las reuniones del subcomité científico creado por la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, y en el año 2020 el gobierno argentino, bueno, propuso continuar todas esas actividades, pero aparentemente la cuestión no estaba tan fácil y cada vez se choca, como ya lo venimos viendo, con la negativa de negociar de Gran Bretaña y demás. Y el tema específico es la protección, sobre todo de los espacios marítimos relacionados con la pesca, porque Gran Bretaña, como todos sabemos, está librando licencias unilaterales de pesca, que está violando todos estos acuerdos que habían celebrado los estados y además que básicamente que habían acordado no ejecutar actividades individuales, sino a través de actividades conjuntas, hacerlo de forma conjunta, de manera tal que no se pusieran en peligro sobre todo los recursos. Bueno, entonces, allí nos encontramos con algo que muchos de ustedes ya conocen, ¿no es cierto?, que nos pasa, que estamos ya en los espacios marítimos de Argentina. Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con las Islas Malvinas? Aquí aparece, en primer lugar, el famoso agujero azul. Bueno, famoso para algunos alguien no lo habrá escuchado ni mencionar. Justamente estamos entre estas áreas prioritarias, ¿no es cierto?, que nuestro país está tratando de proteger y que está dentro del espacio, los espacios marítimos, justamente que están vinculados a esto que estábamos viendo en relación a las Islas Malvinas. No sé si están viendo ustedes el mapa del agujero azul, que vamos a ver ahora la siguiente diapositiva, que de alguna forma lo detalla, ¿no es cierto? ¿Qué es el agujero azul? El agujero azul es una zona, una gran depresión, que tiene como característica una alta producción de fitoplancton, que es esencial en la cadena trófica del mar. Aparentemente, la parte, diríamos así, más productiva son las paredes, diríamos así, los costados, diríamos así, de esa depresión. Por eso es que atrae mucho la faena de barcos de todo tipo, de muchas nacionalidades, a la pesca de especies, como decía allí, vulnerables, y sobre todo porque está el lindero, dice, en la zona económica exclusiva, está en el borde de la zona económica exclusiva argentina, es decir, se engancha esto con el famoso caso de la milla 201. Aquí, cuando estudiamos nosotros todos estos recursos, tenemos también que no perder de vista todo lo relacionado con la Convención sobre el Derecho del Mar, y también las actas y todos los acuerdos que han derivado justamente de esta convención, porque justamente el tema de la milla 201, que sería otro tema a tratar en profundidad, ¿no es cierto? Porque hay especies, por supuesto, como en este caso, que están de un lado y de otro, están dentro de las 200 millas y en la milla 201 y más hacia afuera, que pueden quedar seriamente condicionadas por la pesca que vamos a ver ahora por pesqueros de otros estados. Fíjense ustedes, aquí encontré este mapa que me pareció muy interesante a mí, porque ahí tenemos la ubicación exacta del agujero azul, que está frente al Golfo de San Jorge, y fíjense que está exactamente al norte de las Islas Malvinas. Bueno, ahí la marca con Buenos Aires, y también vemos, ahí van a ver ustedes exactamente al sur de las Islas Malvinas, van a ver una zona que es
Banco Burgur, ¿no es cierto? Que vamos a ver que es una reserva ya por parte de Argentina. Y tenemos las islas Georgias y las Sandwich del Sur, que también están dentro de la disputa que nosotros tenemos con Gran Bretaña, y que integran, diríamos así, el problema, especialmente, ya lo vieron ustedes que están con el tema de la plataforma argentina, y integra justamente todos los vínculos relacionados con con las especies, ¿no es cierto?, que están bajo observación en este caso, y que por supuesto que Gran Bretaña las tiene en la mira. Por eso es que nuestro país está trabajando en este proyecto. Creo que ya tiene media sanción por parte de diputados, ¿no es cierto?, del proyecto de área marina protegida bentónica agujero azul, ¿no es cierto? Ahí está marcado el agujero azul ahí como algo brillante, y está delimitada el área, que esperemos que pase ahora porque fue aprobado ahora en el mes de julio, esperemos que pase por la Cámara de Senadores, de manera tal que se logre la protección de ese espacio que es tan importante para nuestro país, y biológicamente, desde el punto de vista ecológico, también es sumamente importante. Bueno, Doctora, ya estamos casi en tiempo, así que si puede ir redondeando en los próximos minutos. Bueno, les marco entonces ahora, bueno, me quedaría fuera, me quedaría el tema, bueno, el mapa que muestra Gran Bretaña, Alejandra, Gran Bretaña, que vemos allí la delimitación de los espacios marítimos que ha hecho Gran Bretaña. A continuación, vemos también señaladas en el mapa mismo del espacio británico, las concesiones, para la explotación de los de hidrocarburos. Está la relacionada con la cuenca norte de Malvinas, que es hasta ahora la única que ha demostrado tener algún beneficio económico, y hacia el este, las otras que están en verde y en celeste, tienen petróleo, pero todavía por diferentes razones no están, o por lo menos hasta donde yo sé, no están en explotación. Y las que están hacia el oeste, que están en lila y en amarillo y en azul, son explotaciones o yacimientos bajo prospección argentina. Y ahí lo tenemos también entonces marcadas bien en el mapa. Bueno, uno de estos temas entonces es que desde el punto de vista jurídico, ¿no es cierto?, podemos tener en cuenta nosotros la opinión consultiva que ya mencionaron, creo, antes de ayer en alguna oportunidad, sobre la legalidad del muro que construye Israel en territorio palestino ocupado, respecto de los recursos naturales, ¿no es cierto? Tratándose en este caso de un territorio ocupado, porque más bien que está ocupado por la fuerza, como es el caso de las Islas Malvinas, incurriría también Gran Bretaña en la responsabilidad, es decir, que sería un tema de responsabilidad y debería resolverse también teniendo en cuenta todo lo establecido por el proyecto de artículo sobre responsabilidad internacional de los estados. Como consecuencia de lo cual, lo primero sería cesar la causal de esa responsabilidad, es decir, la restitución de la soberanía, y como consecuencia de lo cual responder por lo que hubiere privado al otro Estado. Y seguramente, como esto es bastante a largo plazo, ¿no es cierto?, sería motivo de las negociaciones, de acuerdo a lo que fue objeto de disertación por parte de la doctora Dermas, sobre todo ayer en cuanto a las soluciones que podrían alcanzarse en un futuro. Bueno, creo que muy sintéticamente entonces pude referirme a este tema, ¿no es cierto?,
que es mucho y muy opinable, ¿no es cierto?, todo esto. Sobre todo porque en el tema de hidrocarburos, han habido veces en las cuales empresas que estaban haciendo prospección por parte, sobre todo de Gran Bretaña, han hecho correr noticias que después se comprobaron que no eran ciertas. Es decir, que eran empresas británicas que después los alemanes hicieron deducciones lógicas y dijeron, si se dan esta y esta y estas circunstancias, no vale tanto como lo han dicho los ingleses, ¿no es cierto? Entonces hay toda una serie de datos, de manera tal que alguna empresa inclusive ha tenido que salir del negocio ahí de Malvinas por esa razón. Ha perdido credibilidad, digamos así. De todos modos, se supone por la pertenencia al mismo sistema orográfico y demás de la Patagonia, se supone que puede haber, pero hay que sumarle la profundidad de las aguas, la actividad meteorológica del mar, ¿no es cierto? Y también la presencia de las corrientes marinas, que son muy especiales, la que viene la circumpolar, que se divide ahí justo en Malvinas, que es la corriente fría de Malvinas, ¿no es cierto? Y sobre todo la presencia de un conflicto, ¿no es cierto?, que hace que las empresas petroleras, salvo que tengan un gran futuro, ¿no es cierto?, prefieran estar expectantes antes de arriesgar un gran capital, como implica la explotación petrolera en esa zona. Bueno, dejamos espacio a las preguntas. Preliminarmente, deseo felicitar al Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales y a la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba por la organización, y como también especialmente a las doctoras Cela Tabernas y a la propia Alejandra Stica por invitarme a compartir algunas de mis reflexiones sobre la cuestión Malvinas en estas jornadas, justamente con colegas que valoro y respeto mucho y de quienes aprendo en cada oportunidad que tengo de escucharlos, como es el caso de los doctores Lilian del Castillo, La Tabernas, Luciano Pesano, Graciela Salas, que me ha precedido, y María Pilar Soren, a quien conozco también mucho. Claramente, un pequeño disclaimer: no me considero un experto en la cuestión Malvinas, y mis reflexiones creo que son más bien las de un internacionalista generalista, más aún realmente considerando la trayectoria, la gran trayectoria de juristas como Lilian del Castillo, que está presente en la sala virtual, que tiene muchísimas publicaciones dedicadas a este tema a lo largo de los años, y lo bien que ha hecho, porque ya se trata claramente del tema más importante de la política exterior argentina. Y como recordaba la doctora Stica en la introducción, ¿no?, este año se cumplen 40 años de conflicto bélico del Atlántico Sur, pero no es menor que estamos ante 189 años de disputa internacional irresuelta, y está aún pendiente. Y confieso que el tema que he propuesto por ahí para este auditorio no resulta una cuestión atractiva para los especialistas en Derecho Internacional Público, ya que él escribió analizar algunas cuestiones en torno a la vigencia y la importancia que tienen los denominados Acuerdos de Madrid 1 y 2, que permitieron el restablecimiento de las relaciones entre ambos estados luego del conflicto bélico, tal como adelantó hace unos momentos la doctora Salas en las primeras, si no me equivoco, 9, 10 o 10 y 11 de su presentación. Entonces, aunque para los internacionalistas expertos este tema no parece presentar una preocupación particular, en los últimos años he advertido que han aparecido artículos periodísticos y numerosas notas promovidas en redes sociales y sitios web que para mí son de dudoso prestigio y verificación, que alientan la denuncia de estos acuerdos generados y replicados por individuos que, a mi criterio, carecen de formación en Derecho, Relaciones Internacionales o siquiera en Ciencias Políticas. Y esta situación, que podría resultar inocua en otros tiempos, hará unos 30 o 40 años, donde primaba la responsabilidad, la seriedad y por sobre todo la inexistencia de redes sociales, esta cuestión no sería preocupante. Sin embargo, como consecuencia de estas cuestiones actuales, conjunturales, el 31 de marzo de 2021
medios de prensa de la Argentina, como Infobae, que recuerdo en este momento, alertaron sobre un trascendido de que el gobierno argentino evaluaba las denuncias de distintos tratados celebrados entre Argentina y Reino Unido, entre ellos los acuerdos de Madrid 1 y 2. Aunque bueno, por supuesto, pocas horas después, la Cancillería argentina, creo que al día siguiente, desmintió oficialmente estas versiones por considerarlas absolutamente falsas. Entonces, eso me convenció de que es necesario, por ahí en este encuentro, dedicar unos momentos a la reflexión de este asunto, a fin de despejar dudas sobre este tema y concluir un debate que, en manos de lo que para mí son aficionados, incluso algunos, aunque tengan títulos de abogados, porque no son internacionalistas, serán constitucionalistas, profesores de filosofía, etcétera, creo que pueden ocasionar daño a través de estas confusiones en la opinión pública. Y esto es susceptible, incluso, de que esos daños sean irreparables cuando estas ideas penetran en quienes ocupan cargos de decisión de la administración pública. No estoy hablando, por supuesto, un ministro de Relaciones Exteriores, pero sí de otros ministerios. Básicamente, ¿qué son los acuerdos de Madrid 1 y 2? En esencia, son productos de las negociaciones iniciadas entre Caputo y Dickey en 1988, en verdad hay antecedentes previos, que fueron continuados posteriormente en el lado argentino por Lucio García de Solá. El resultado de estas negociaciones fue un par de textos que no solo permitieron, como les comentaba antes la doctora Salas, la reanudación de las relaciones consulares y diplomáticas en diciembre del 89, el primer acuerdo, y en febrero de 1990, el segundo, respectivamente, sino que además posibilitaron entendimientos y declaraciones posteriores en materia de administración de recursos vivos y no vivos, cuestiones logísticas, desminado de las islas, entre otros. Particularmente en el caso del Acuerdo de Madrid I, el del 89, ambas partes renunciaron al reclamo recíproco respecto del conflicto bélico del 82, razón por la cual Argentina no posee cuestiones pendientes con el Reino Unido por las hostilidades del 82 a nivel reclamo. Sin embargo, en el párrafo segundo de esa declaración, de una declaración conjunta de la declaración conjunta de octubre del 89, anterior al Acuerdo de Madrid, ambos estados habían acordado establecer una fórmula de salvaguardia de soberanía que se ha respetado en los sucesivos acuerdos posteriores, tales como los que permitieron la identificación exacta de los soldados inhumados en el cementerio de Darwin y las visitas de los familiares a las islas desde la Argentina continental, ¿sí? De la Argentina continental a la Argentina Malvinas. Sobre estas acciones posteriores, algunos diplomáticos, como Santos Boni, señalaron que los estados habían adoptado distintos entendimientos, acuerdos o esquemas de cooperación provisional en el Atlántico Sur bajo la fórmula de salvaguarda de soberanía, destacándose entre ellos el levantamiento de la zona de protección británica en torno a las islas, que estaba contenida en el segundo Acuerdo de Madrid, y que a su amparo las partes pudieron avanzar sin otras limitaciones que las fijadas o establecidas por las respectivas posturas respecto de la cuestión de soberanía. Si bien de cada uno de estos acuerdos posteriores o implementaciones posteriores podría hacerse un análisis sobre su conveniencia o alcance perjudicial, y eso sería una extensión demasiado larga, yo creo que sobran ejemplos para el carácter perjudicial, ¿sí? Aunque no es el tema que pensaba tratar hoy. De todos modos, desde el punto de vista de su conveniencia, podríamos pensar que los acuerdos de Madrid buscaban impedir, ¿sí?, un obrar unilateral de Reino Unido, y por supuesto, ya, aunque es una opinión que no comparto, algunos hablan de su utilidad como herramienta para superar la desconfianza de los isleños y establecer las condiciones necesarias para una reanudación de las negociaciones en torno a la soberanía. Por supuesto, este es un aspecto que podría explicarse mejor desde las teorías de las relaciones internacionales,
pero no hace para mí a la cuestión estrictamente jurídico de la función de los acuerdos de Madrid 1 y 2. Entonces, básicamente, estos acuerdos justamente garantizan que en sus cláusulas, que todo lo que se adopte provisionalmente posterior como consecuencia de estos dos acuerdos, hasta la solución de la disputa, y los actos que realicen unilateralmente las partes no afectan las posiciones jurídicas de ambos estados ni los derechos alegados por ellos respecto a la cuestión Malvinas. Y en el tema que nos interesa, si uno considera la redacción del primer acuerdo, advierte que en el segundo párrafo aparece la idea de la salvaguardia de soberanía, por cuanto se acordaba, como bien lo dijo la profesora Salas, nada en el desarrollo o contenido de la presente reunión o de cualquier otra reunión ulterior será interpretado como un cambio de la posición jurídica argentina, un cambio de la posición jurídica del Reino Unido, un reconocimiento o apoyo a la posición de ambos, ¿sí? Acerca de la soberanía o jurisdicción respecto de incluso de terceros estados, como bien estaba en el segundo inciso del segundo párrafo, ¿no? Que ningún acto de las partes o de terceros, en consecuencia, ¿sí? Como aplicación de esto, va a tener efectos jurídicos. Por supuesto, el segundo acuerdo de Madrid, el de 1990, reafirma la fórmula de soberanía prevista en el punto 2 de la Declaración del 89. Entonces, en otras palabras, estos tratados constituyen un documento válido para que Argentina mantenga la vigencia de una controversia que existe desde 1833, desde hace 189 años, y que justamente esta controversia no fue extinguida por el conflicto bélico del 82, interpretación apoyada justamente por la comunidad internacional en actos previos a la firma de los acuerdos de Madrid, especialmente si uno considera la resolución 37/9 de la Asamblea General, y para que justamente el Reino Unido y Argentina observen lo establecido en la resolución 2065, numeral 20, numeral romano 20, y la vigencia de la disputa de soberanía. La aplicación posterior de los acuerdos de Madrid, exteriorizada en la conducta de las partes, permite advertir, por supuesto, porque esto es una cuestión política, altibajos en la cooperación y las estrategias adoptadas. Uno puede identificar que hubo una mayor actividad en el periodo 1991-1990 al 99, hasta el final, o los primeros tiempos del gobierno de la Alianza, y luego un enfriamiento de la cooperación, y que luego fue reactivada de alguna manera en el periodo 2016 a 2019 durante la administración de Mauricio Macri, con obviamente esta clara disminución en el medio, ¿sí? Del año 2015, más o menos, la última parte de la alianza, y hasta el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. No creo necesario, por supuesto, considerar personalmente estos vaivenes que obedecen, como les comentaba, a cuestiones que creo que son de índole política y de contextos políticos, sino que trato de, como abogado, de centrarme en lo jurídico, pero justamente considerado en estas cuestiones pequeñas políticas que el cambio de gobierno argentino en diciembre de 2015 puso de relieve que ambos estados siempre tuvieron en la respectiva posición de la cuestión Malvinas, aunque el intercambio diplomático posterior motivó este comunicado conjunto, que también hizo referencia a la profesora Salas, de septiembre de 2016, que incluso un párrafo donde también hace referencia a la fórmula de salvaguardia de soberanía y los acuerdos de Madrid. Por supuesto, no pretendo detenerme en este documento que, entre comillas, como dice, busca remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo de las islas, cuyas críticas son más que atendibles, en mi opinión personal, sino simplemente destacar la referencia clave que tiene este comunicado a los acuerdos de Madrid, que en definitiva es lo que destaca de la misma manera la propia importancia de estos acuerdos del 89 y 90. Voy a las críticas que le hacen algunos, creo que algunos individuos a estos acuerdos. ¿Cuáles son los cuestionamientos? Básicamente los puedo sintetizar en 4 o 5. El tratado que no fue aprobado por el Congreso Nacional,
dicen que es lesivo a la soberanía argentina y al orden público constitucional. El segundo cuestionamiento es que los textos habilitan un despliegue británico mayor al área de Malvinas. La tercera crítica es que estos acuerdos de Madrid facilitarían la extracción de recursos en el área de Malvinas, vivos y no vivos. El cuarto argumento sería que permiten la ocupación perpetua de nuestros territorios insulares y marítimos, esas son las palabras textuales de los críticos, y que en definitiva todos estos elementos conducen a un debilitamiento de la estrategia argentina. Por supuesto, los fundamentos jurídicos de estas críticas y las propuestas de solución que hacen estos individuos son algo cuestionables para mí, ya que apuntan, la primera solución es derogar un acuerdo internacional. Esto es ya derogar un acuerdo internacional, y para un internacionalista ya le hace ruido a la palabra. Y lo más irónico de todo es que lo quieren hacer a través de un decreto de poder ejecutivo. Pretender, por supuesto, que ese decreto justifique, esté justificado en el incumplimiento del Reino Unido y su accionar unilateral, cuando en verdad los estados no necesitan justificar su intención de denunciar un tratado o un acuerdo, a menos que el tratado mismo disponga esa justificación. Así que, claramente, esta solución presenta algunos inconvenientes de materia de comprensión jurídica elementaria y de derecho internacional público. Los tratados no se derogan, y menos aún por decreto del Poder Ejecutivo. ¿Sí? En todo caso, si estamos ante un tratado, ¿sí? Lo correcto no es derogar, sino denunciar el instrumento, y que para ello, justamente como les comentaba, no es necesaria una justificación. Y si hay alguna duda sobre el valor de un decreto del Poder Ejecutivo frente a un tratado internacional, yo aconsejaría que estos críticos repasen la Convención de Viena, en particular el artículo 27. No obstante, otras propuestas de solución de estos individuos se encuentran las ideas de un proyecto de ley que presentaron en 2021 en la provincia de Tierra del Fuego, que busca declarar inaplicable en la provincia las disposiciones de estos tratados internacionales, sobre todo los acuerdos internacionales que ellos critican. Estas iniciativas, por supuesto, desconocen la Convención de Viena en cuanto a aplicación territorial de los tratados, ¿sí? Y además desconocen justamente que las provincias de un estado como el nuestro básicamente están incluidas dentro de los tratados que firma la nación. Por lo tanto, tampoco le veo mucho futuro. En esas mismas críticas se incluyen una crítica que es razonable desde algún punto de vista, porque dicen que los acuerdos de Madrid, en su terminología, hacen referencia a Malvinas con los espacios circundantes, y que la disposición transitoria primera de la Constitución, con razón, dice correspondientes. La crítica es correcta. Sin embargo, hay un pequeño detalle. Los acuerdos de Madrid son del 89 y 90. La reforma y la inclusión de la disposición transitoria primera del 94. Entonces, yo siempre lo digo con un poco de humor, pero salvo que los negociadores de los acuerdos de Madrid tuviesen una máquina de tiempo, ¿sí? Sería muy difícil, ¿sí? Aceptar esa crítica, ¿sí? Entonces yo creo que son detalles que cuando uno se pone una crítica delante de uno y quiere hacerlo, bueno, hay que tener un poquito de objetividad y criterio de ver cuándo son las fechas de los instrumentos que critican, ¿no? A su vez, los críticos de estos acuerdos de Madrid guardan silencio sobre un antecedente inmediato, que son las notas reversales de Pardo y Peters, que dieron origen a los acuerdos de comunicaciones de 1971, ¿sí? Donde se acordó implementar una especie de fórmula que también preservaba las posiciones de ambas partes. De ese acuerdo de 71 no dicen nada, ¿sí? No sé si no lo saben, no lo sé. La crítica de fondo, que dicen ellos, de fondo de alguna manera, es que los acuerdos de Madrid impiden, a través de la fórmula de salvaguardia, el progreso de la solución pendiente entre Argentina y el Reino Unido, y que por ello debería prescindirse de los acuerdos de Madrid. Sin embargo, una fórmula similar es utilizada por Argentina en el artículo 4 del Tratado Antártico, que permite resguardar exitosamente el estatus territorial de la Antártida y la reclamación argentina como ocupante original, además de preservar su posición jurídica frente a quienes pretenden desconocer la posición argentina. Al igual que los acuerdos de Madrid,
el Tratado Antártico no define ni resuelve la controversia, ni afirma ni desconoce derechos, sino que simplemente mantiene inalterada la situación previa a su adopción. Yo siempre pregunto lo mismo, ¿por qué se critica un caso, el de los acuerdos de Madrid, y se defiende el otro, el del Tratado Antártico? Yo estoy convencido que el problema no está en la letra del tratado ni de los acuerdos, sino que la cuestión está en la ejecución por parte de los intérpretes. Uno puede tener el mejor tratado del mundo para regular una cuestión, pero quienes los definen son los estados. Del mismo modo, uno puede tener la mejor partitura para ejecutar una pieza musical, pero los músicos son en definitiva los responsables de ese resultado. ¿Estamos ante un éxito o un fracaso? La percepción del premio o desengaño de un acuerdo se sitúa en la aplicación. Yo no desconozco que los acuerdos de Madrid han representado para el Reino Unido en la práctica, ¿sí?, una situación de comodidad que impide el progreso significativo de las negociaciones, ¿sí?, que insta la comunidad internacional y las Naciones Unidas, ¿sí? Pero también hay que decir que en rigor esta renuencia británica no es consecuencia de los acuerdos de Madrid, ya venía de antes, ¿sí?, a excepción del periodo de 1965-1968, ¿sí?, que fue el periodo posterior a la resolución 2065. Este pequeño periodo breve es donde el Reino Unido se mostró colaborativo, pero después siempre mantuvo renuencia. Entonces no es culpa de los acuerdos de Madrid, ¿sí?, en mi opinión. Sin embargo, hay que, para mí, destacar cuál es el beneficio legal y jurídico que le da a la Argentina esta cláusula de salvaguardia, que para mí es incuestionable. Impide la aplicación de los efectos jurídicos negativos ante posibles declaraciones desafortunadas o actos que puedan ser interpretados como aquiescencia o estope de no existir este acuerdo de Madrid, ¿sí? No puedo decir cuáles son los errores o las declaraciones que podrían haber dado lugar a serios inconvenientes de no existir este acuerdo de Madrid, ¿sí? Todos los conocemos, ¿sí? Entonces, yo en este aspecto soy un defensor de estos acuerdos de Madrid, insisto, porque las críticas que les hacen, para mí, no tienen que ver con lo jurídico, tiene que ver con otra cuestión, y que en definitiva el beneficio jurídico de estos acuerdos me parece que es incuestionable. ¿Existen aspectos geopolíticos? Por supuesto. ¿Existen intereses en torno a los recursos vivos y no vivos? Sí existen. ¿Toda responsabilidad o consecuencia de los acuerdos de Madrid? No. En definitiva, para concluir, pienso que la República Argentina debe realizar todas las acciones que brinda el derecho internacional enmarcada dentro de la resolución 2065, ¿sí?, no de cualquier manera, y buscar el progreso de las negociaciones con el Reino Unido en dos niveles: el bilateral, directo, y el multilateral, en los foros como Naciones Unidas, la OEA, y todo lo que resulte idóneo para superar la intransigencia británica. Muchas gracias. Doctora, la dejamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y también les agradezco a los profesores Godio y Salas sobre sus presentaciones, porque me van a facilitar un poco la presentación que he realizado. Este tema es un tema que yo he trabajado bastante con el doctor Pintore, es un tema que hemos publicado algunos artículos en el 2012 y también en el 2016, y siempre nos preguntamos si existe una relación entre la cuestión Malvinas y la cuestión de la Antártida. El problema básico que se plantea en esta cuestión tiene que ver con algo que señaló la doctora Salas, y tiene que ver con los recursos naturales. En general, cuando nosotros trabajamos sobre la cuestión Malvinas y la cuestión de la Antártida, las solemos separar. De hecho, cuando las enseñamos como dos cuestiones territoriales separadas que no se encuentran vinculadas. Pero si nosotros las miramos tanto desde un punto de vista geográfico como desde un punto de vista estratégico y económico, ambas cuestiones tienen cierta relación. Y creo que, y esta va a ser una de mis conclusiones, que el análisis de la cuestión Malvinas y el análisis de la cuestión de la Antártida tiene que ser una cuestión compartida. No podemos dejar de ver una cuestión sin mirar la otra. La cuestión Malvinas y la cuestión de la Antártida va a tener dos problemas que se van a vincular con las proyecciones jurídicas y las proyecciones estratégicas tanto de las Malvinas como
de la Antártida. En materia de las cuestiones o de las proyecciones jurídicas, el tema que nos interesa a nivel de la Argentina es que existe una identidad de títulos jurídicos en la reclamación, tanto de los territorios de las islas como del territorio antártico. Si nosotros miramos los títulos jurídicos que nosotros señalamos como los elementos que nos otorgan un derecho de soberanía sobre estos espacios, nosotros utilizamos principalmente el descubrimiento, la ocupación efectiva, estos apoyados por el principio del utis possidetis iuris de 1810, y a su vez señalamos los principios de continuidad y contigüidad como dos elementos que apoyan las pretensiones argentinas sobre estos títulos. En materia de descubrimiento y ocupación efectiva, nosotros lo que hacemos es, utilizando el principio del utis possidetis del 1810, señalamos que los descubrimientos que habían llevado adelante los navegantes españoles y la posterior ocupación efectiva que va a realizar el Reino de España van a darle un título jurídico a la Argentina sobre estos espacios, particularmente porque el principio del utis possidetis iuris de 1810 lo que provoca es la transformación de esos espacios y de esas fronteras administrativas en fronteras internacionales. Y lo que más nos interesa destacar, tanto respecto a la cuestión Malvinas como a la cuestión antártica, es que los espacios se encontraban ubicados en la zona de jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata, y de esta manera los títulos jurídicos que tenía España se transformaban en títulos jurídicos que adquiría el nuevo Estado que era la Argentina. Y otro elemento que es sumamente interesante para destacar es los acuerdos internacionales que había firmado el Reino Unido con España en esa época, mediante los cuales se obligaba a no realizar ocupaciones sobre los mares del sur, porque consideraban que eran espacios que le correspondían a la corona española. De este modo, la ocupación jurídica que va a realizar el Reino Unido sobre estos espacios ya se encontraba viciada porque estaba violando acuerdos internacionales de la época. Los principios de continuidad y contigüidad, si bien no son títulos jurídicos completos que nos permitan adquirir territorios sobre estos espacios, sí son elementos que nos permiten auxiliar las pretensiones jurídicas de la Argentina, sobre todo porque las islas y la zona de la Antártida son continuaciones del territorio continental. De esta manera, Argentina se encuentra en la mejor posición geográfica y es de prestarle servicios y de prestarle asistencia al territorio, tanto de las islas como de la cuestión de la Antártida, y esta cuestión también se va a vincular con estas cuestiones económicas que señalaba la doctora Salas, sobre todo en materia de turismo, porque las bases o los puertos de salida de los buques turísticos de la Antártida se encuentran tanto en Tierra del Fuego como se encuentran en la isla de Tierra del Fuego, tanto del lado argentino como del lado chileno. Entonces, la vinculación que existe, tanto jurídica como económica, con la ubicación de la Antártida es favorable a las reclamaciones argentinas. En materia de los títulos o las proyecciones que plantea, o las problemáticas que va a plantear la relación de las Islas Malvinas con la Antártida para el Reino Unido, nosotros cuando realizamos este trabajo encontramos que en general la reclamación que realizaba el Reino Unido sobre la Antártida se encontraba íntimamente vinculada a la ocupación de las Islas Malvinas. De hecho, hasta después de 1989, la Antártida siempre fue parte de la gobernación de las Islas Malvinas que había establecido Reino Unido. De esta manera, un poco la idea es que si el Reino Unido pierde su derecho sobre la Antártida, pierde su proyección jurídica y estratégica sobre el territorio antártico. Si bien es cierto que el Reino Unido va a separar los títulos después de la presentación que hizo en la Corte Internacional de Justicia en el año 56, señalando que
la pérdida de las Islas Malvinas o la relación entre las Islas Malvinas y la Antártida no era tan estrecha, sino que tenían títulos jurídicos diferentes, lo cierto es que existe una dependencia bastante cercana entre la reclamación de las Islas Malvinas y la reclamación de la Antártida. Sobre todo teniendo en cuenta que la ocupación de las islas en principio es ilícita, y si el Reino Unido hace depender la reclamación de la Antártida de su reclamación de la soberanía de las Islas Malvinas, ya sabemos que los hechos ilícitos no pueden dar lugar al reconocimiento de situaciones lícitas. Consecuentemente, si la ocupación de las islas es ilícita, la ocupación de las Antártida también sería ilícita. De todas maneras, esto es un problema de cómo entendemos nosotros la ocupación, cuando ellos separan esta dependencia administrativa de las Islas Malvinas del territorio antártico, en general separarían los problemas y de alguna manera estarían justificando su existencia a través de títulos diferentes. Y otra cuestión que me olvidé señalar con respecto a la Argentina es que una de las formas o uno de los mecanismos de proyectar su reclamación jurídica sobre el territorio antártico se basa sobre la teoría de los sectores. La teoría de los sectores lo que va a hacer es proyectar los puntos extremo oriental y occidental del territorio nacional hacia el polo sur y reclamar todo el espacio territorial que se encuentre enmarcado en ese sector demarcado por el punto extremo occidental y el punto extremo oriental. La ley de el decreto ley de 1957, que establece cuáles son los puntos extremos oriental y occidental de la Argentina para reclamar su territorio sobre la Antártida, va a tomar como su punto más oriental a las Islas Sandwich del Sur, por lo cual si la cuestión Malvinas se resolviera de algún modo contrario a los intereses de la Argentina, podríamos llegar a perder alguna clase de proyección sobre la soberanía o sobre nuestra reclamación sobre el territorio antártico. Lo que sí creo que es necesario señalar que podríamos llegar a separar la cuestión de los sectores del resto de las reclamaciones, o como un criterio determinante a la hora de señalar cuál es el territorio que reclama la Argentina, debido a que tanto Chile como el Reino Unido van a proyectar sus territorios en espacios o sus sectores en espacios que exceden sus ámbitos territoriales, y podríamos justificar nuestra reclamación a partir de otros títulos jurídicos. Pero creo que al momento de proyectar nuestra teoría de los sectores, nosotros estamos considerando que existe una relación entre las islas y el territorio antártico. En materia de las proyecciones estratégicas, existen dos cuestiones que están íntimamente relacionadas con la reclamación de las Malvinas y la cuestión de la Antártida. Y la primera tiene que ver con la explotación de los recursos naturales, y estos son todos los elementos que ha señalado la doctora Salas en su presentación. La zona que nosotros reclamamos como resultado de la soberanía que proyectamos sobre los espacios acuáticos, supone la explotación de enormes recursos naturales, vivos y no vivos, en el espacio acuático, tanto peces como hidrocarburos, de manera tal que no es menor quién es el que tenga la ocupación y la soberanía sobre estos espacios. De hecho, como señaló la doctora Salas, gran parte de los recursos de las islas provienen de la explotación de sus recursos, de los recursos naturales que se proyectan a partir de la ocupación de las islas. Entonces, una de las proyecciones estratégicas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando analizamos la cuestión Malvinas y su relación con la cuestión Antártida, tiene que ver con cuáles son los recursos naturales que dejamos de utilizar como consecuencia de la ocupación ilegítima de las islas. Y la otra cuestión tiene que ver con unas cuestiones de proyecciones estrategias en materia militar, y esto es la proyección que en general el Reino Unido le da a las Islas Malvinas. Y esta proyección a nivel militar tiene que ver sobre todo con dos cuestiones. Una, la protección o la ocupación o su presencia militar en la zona del Atlántico Sur, y por otro lado tiene que ver con
tiene que ver con los servicios administrativos o los servicios logísticos que puede prestar a sus territorios ubicados en la Antártida. Recordemos que tanto Chile como Argentina son los estados que se encuentran más cerca del continente antártico, por lo menos de la península antártica, y son los que se encuentran en mejor posición para prestar recursos tanto a nivel de salvamento marítimo como de abastecimiento en la zona del Tratado Antártico, de manera tal que si el Reino Unido perdiera la ocupación de las Islas Malvinas, perdería su capacidad de mantener un sustento o de abastecimiento sobre sus actividades antárticas, y de todas maneras también perdería su capacidad de defender estos espacios marítimos. Creo que otro tema que hay que tener en cuenta tiene que ver con qué cuestiones, y esto me lleva un poco ya a las conclusiones, que han sido como una presentación sumamente corta, pero creo que con las conclusiones podemos charlar un poco más, que tiene que ver con esta cuestión. Las Malvinas y la Antártida son dos cuestiones que se encuentran súper relacionadas o interrelacionadas. La cuestión, tanto a nivel de cuáles son los títulos jurídicos que alega uno y otro estado, están vinculados. Si bien la Argentina puede proyectar títulos diferentes, la cuestión de la proyección de los sectores sobre la Antártida es un tema que hay que tener en cuenta cuando tratamos la cuestión de la Antártida. Una cosa que me generó la presentación, o repensar estos argumentos de las Malvinas, tiene que ver con repensar el modo en que presentamos el tema frente a la comunidad internacional. Cuando nosotros presentamos la cuestión Malvinas como una cuestión nacional, y pareciera que los únicos interesados en resolver esta cuestión somos los argentinos. Hoy leí un artículo de Andrés Cisneros interesante que planteaba que cuando repensamos esta cuestión de la estrategia frente a cómo reaccionar o cómo repensar la solución de controversias con el Reino Unido, tenemos que pensar mucho más allá del solo hecho de reclamar esta cuestión ante Naciones Unidas una vez al año, recibir ninguna respuesta y continuar esperando hasta el año siguiente para realizar en la misma reclamación. Él planteaba, y me pareció súper interesante la idea, que necesitamos generar una conciencia sudamericana en relación a la importancia del Atlántico Sur. Y esto se podía hacer con una proyección de la cuestión Malvinas sobre la cuestión de la Antártida. La cuestión Malvinas importa porque importa la presencia de los sudamericanos en el territorio antártico, y este es un interés que pueden llegar a compartir otros estados en materia del Mercosur, tanto podría ser el caso de Brasil como el caso de un estado asociado como Chile. Entonces el planteamiento sería repensar el modo en que nosotros planteamos la cuestión. La cuestión Malvinas no es solo por la soberanía de las islas, sino que también tiene que ver con esta cuestión de la utilización de los recursos vivos y no vivos que se encuentran en los mares del sur. Pensar en una posición estratégica a nivel del Mercosur o de la América del Sur nos podría llegar a generar una posición mejor a los momentos de negociar por la ocupación de las Islas Malvinas. Justamente una de las posibles estrategias es plantear esta cuestión, no como una mera cuestión, las Malvinas son argentinas, sino cuál es la proyección que tiene este reclamo territorial sobre el reclamo de la Antártida. Hay que recordar que tanto la cuestión Malvinas como la cuestión de la Antártida son los reclamos territoriales más grandes y pendientes que quedan en este momento. Por lo cual también me pareció interesante lo que señalaba el profesor Bobbio respecto de las cláusulas paraguas. Nunca lo había pensado en esos términos, lo de los acuerdos de Madrid, pero es interesante repensar qué otras estrategias podría utilizar la Argentina para resguardar su soberanía en ambos espacios. De todas maneras, este es un tema que queda abierto. Yo siempre tengo inquietudes a cómo se podría llegar a repensar
este posicionamiento argentino respecto de estas cuestiones. Pero creo que uno tiene que tener en claro cuando maneja estas cuestiones que no estamos hablando solo de cuestiones territoriales y de cuestiones nacionalistas vinculadas o de cuestiones de sentimiento vinculadas a un espacio territorial, sino que tienen estas proyecciones estratégicas, tanto a nivel de seguridad y a nivel económico, que tienen que guiar el accionar de la política exterior del Estado en esta cuestión, y tal vez reincorporar o incorporar la relación entre la situación de la Antártida y la cuestión Malvinas puede llegar a provocar alguna clase de respuesta en la comunidad internacional que favorezca los intereses de la Argentina. Con esto voy a terminar mi presentación. De todas maneras es un tema que podemos seguir conversando, porque creo que permite desarrollar otras cuestiones vinculadas con la Antártida. Muchas gracias, doctora Llorens. Y bueno. Perdí el mouse, perdón. Ahí está. Muy interesante las 3 exposiciones.